Bueno, vamos a conversar unos minutos con Marina Moretti, que es concejal del Frente de Todos, también es la directora del IPS, una de las obras sociales más importantes de la provincia de Buenos Aires, a la que estoy saludando. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? No es obra social. ¿No es obra social? No, IOMA es la obra social. Ah, IOMA es la obra social. IPS, que es el la caja jubilatoria, ¿no? ¿no? El Instituto de Previsión Social, claro. Que es una caja jubilatoria. Es el organismo que liquida, pone al pago y jubila a los trabajadores del sector público de la provincia de Buenos Aires. Del Estado de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bien, gracias por corregirme. Ayer estaba pensando que este gobierno, el que tenemos ahora, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Frente de Todos, asumió teniendo de frente un combate con tres gigantes, ¿no? Una era la deuda que tenía la Argentina con los holdouts, se resolvió en el 2020. Otro, la deuda que tenía la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, se resolvió hace pocos días. Y el otro es el que todavía está vivo y que parece ser una... ¿Viste ese personaje mitológico, la hiedra que tenía un montón de cabezas y no podía, le cortabas una y le crecía otra? Que es la inflación, ¿no? Son los signos de estos tiempos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Viene lo más difícil de resolver, que es esto de la inflación, que es una enfermedad que tenemos todos los argentinos y que nos preocupa mucho y nos hace mucho daño. Sí, bueno, creo que lo definiste, son tiempos complejos, han sido años complejísimos, ¿no? Y yo recuerdo en algún momento cuando se decía que esto se resolvía en 5 minutos, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Hubo gente que decía que en 5 minutos resolvía el tema de la inflación, que es una cuestión multicausal y que en una economía bimonetaria como la nuestra es una espada de Damocles permanente. Bueno, eso lo dijo el expresidente Macri antes de asumir en la campaña, dijeron que la inflación es lo más fácil de resolver. Se comprobó que no, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Pero bueno, creo que la perspectiva, a ver, es la etapa claramente para trabajar sobre las causas profundas. Lo importante que creo que hay que señalar también es que mientras se trabaja sobre las cuestiones estructurales y profundas que tienen que ver con los procesos inflacionarios, que tampoco está desconectado el tema de la deuda y que tampoco está desconectado de una economía bimonetaria como la nuestra, ¿no? Lo importante es qué hace el Estado, ¿no? En ese mientras tanto, o en ese acompañar el proceso. Porque ahí también es donde creo están las diferencias notables entre un proyecto político y otro. Porque vos podés asumir, reconocer cuál es el problema y trabajar con las causas estructurales que originan ese problema, pero no te podés olvidar de asistir y acompañar a los ciudadanos y a las ciudadanas en el día a día frente a este tema. Por eso también vas a ver que estamos viendo y asistimos a también políticas que apuntan a compensar y acompañar el enorme esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos para vivir en este clima, que además, si faltaba algo, es que ahora es un fenómeno que también está intermediado por una crisis global. Sí. Porque hoy yo lo escuchaba hace un ratito, la inflación ahora es un fenómeno que también afecta a las economías de los países supuestamente desarrollados. Lo decías vos para el caso de España, Alemania, Estados Unidos, y bueno, vivimos en un mundo que es bastante más complejo que el del 2019, que ya era complejo para la Argentina. Sí, ya era complejo. Ya era complejo totalmente. para la Argentina. A ver, pero también son situaciones nuevas, porque también es verdad que ayer se conoció la cifra de pobreza, bajó la pobreza, es algo que no es para ponerse contento, porque hay mucha gente pobre, 37% es un número escandaloso. Obvio. Pero por lo menos te deja una ventanita de ver que hay posibilidad de bajar la pobreza, que hay crecimiento económico en la Argentina. Pero vos estás viendo esto, que la gente... Hay una situación que hay trabajo en Argentina, pero la gente sigue siendo pobre, ¿no? Y pasa que por eso digo las causas profundas. Yo sé que por ahí a veces hablar de estas cosas
no es, las personas por ahí se pueden preguntar qué tiene que ver con mi vida cotidiana, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver. Y hay que hacer un esfuerzo por hablar de estas cosas. Pero hay una noticia que deja la pandemia, que es que después de la pandemia los más ricos son más ricos y Sí, los más verdad. pobres son más pobres, porque lo que operó fueron enormes fenómenos de concentración. Ujú. Por lo tanto, es cierto que vos vas a ver crecimiento económico, pero probablemente haya que tener muchas más políticas públicas que apunten a la distribución de ese crecimiento económico. Porque lo que empezás a ver, vos podés comparar con otros periodos u otras fases de crecimiento económico, como el 2003, donde los niveles de concentración eran menores y vos ahí viste que la expansión del crecimiento y la distribución fue mayor. Sí, claro. Entonces, lo que hace falta también son políticas que apunten a cómo se distribuye esos 10 puntos del año pasado, que además son recuperar de lo que veníamos perdiendo del 16 para adelante, Claro. agravado por la pandemia. Son fenómenos complejos. La guerra es un fenómeno complejo que nos pega de lleno en todo lo que tiene que ver con el combustible, con todo lo que tiene que ver con las energías, que ya veníamos con problemas. Y también tiene que ver la cuestión del fondo, porque algunas de las cuestiones que plantea el fondo tienen que ver con la quita de subsidios, que para nosotros es salario indirecto. Es de una complejidad enorme y son temas que hay que discutir. Yo lo que vuelvo a destacar y destaco siempre que puedo es que estos procesos hay que encararlos y se los puede encarar con un Estado que está presente y acompaña y diseña políticas públicas o con un Estado que diga que cada uno haga lo que pueda. Antes de irte, llevarte a lo local, tiene que ver también esto que vos decís con que la gente no alcanza, no alcanza a poder recuperarse, ¿no? Claro. Estamos muy lentamente, pero bueno, también tiene que ver con estas cuestiones de las negociaciones, con los formadores de precios, donde es muy... Mira, el otro día hicimos una nota con Nacho Remeo en la radio. Escuché. La escuchaste, y Nacho decía, el precio viene aumentado de la fábrica. Por eso, hay como una tentación a cortar siempre por lo más delgado, ¿no? En la cadena, Nacho es un eslabón que está... Claro. Sí, pero que no está en la etapa de la formación. No, claro que no. Por eso digo, vos igual dijiste algo recién, hay trabajo. Sí, hay trabajo. Que si yo me sentaba, esta misma nota hace 2 años, no hubieras dicho lo que dijiste. Nada que ver. Los procesos de concentración como el que atravesamos, producto en parte de la crisis global y de la pandemia, es esto. La formación de precios está en cada vez un núcleo más chiquito. Por eso digo que son fenómenos complejos y hay que tener, entiendo que es difícil decir que hay que tener paciencia porque la gente... Acoplamientos que no tienen ningún sentido, como los que denunciaron en la yerba mate, por ejemplo. Exacto. Lo que digo es, por eso se necesitan políticas públicas. Sí. Y esa es la diferencia. Atravesar este conflicto lo tenemos que atravesar. La discusión o la decisión en todo caso es cómo lo queremos atravesar. Si lo queremos atravesar con un Estado que defiende el bolsillo de los ciudadanos o queremos atravesarlo con un gobierno, como ha pasado en la Argentina, que diga tendríamos que haber ido más rápido. Y vean cómo hacen. Sí. Esa es la diferencia. Este fin de semana, el fin de semana pasado, no se produjo un hecho en Giles que hacía muchos años no pasaba, que es la usurpación de tierras, ¿no? Un terreno que es de un particular, a diferencia de las otras que eran terrenos que eran públicos, este es un terreno particular. Ustedes hicieron un muy buen trabajo en el Consejo Deliberante con el COU nuevo, con esto que tienen que van analizando, que es una comisión que van analizando constantemente, pero yo sigo sintiendo lo mismo, ¿no? El Estado va arriba de la caparazón de una tortuga y la necesidad de la gente va arriba de un tren bala, ¿no? ¿Qué es lo que te parece que se podía cambiar para que las personas no estén 10 años anotadas en un listado para conseguir un terreno? Vos mirás, si te subís al último piso de este edificio que estamos, vos ves la cantidad de tierra que hay alrededor de San Andrés de Giles. Entonces es medio difícil comprender cómo es tan difícil, ¿no? Porque está lo privado, ¿no? También, que por suerte el COU ayudó y mucho a desarmar, pero claro,
no todos tienen $8.000 ni tienen claro. $200 por mes para pagar Claro un que lote, no, ¿no? claro que no. Igualmente, lo que vos decís es cierto de los ritmos y las velocidades en todo caso, ¿no? Pero también tenemos que saber que aún disponiendo, es fundamental que la tierra urbana que nosotros creemos venga dotada de los servicios, porque si no seguimos también prolongando situaciones que no están bien y que no son una solución para la familia, sino que son nuevos problemas para una familia. Respecto de las soluciones, yo creo que la pandemia en el caso de nuestra ciudad fue muy bien aprovechada en el tiempo que usamos para trabajar estas cuestiones. Fíjate que hace 2 semanas ya salió a licitación la construcción de un poquito más de 70 viviendas. Sí. Digamos, para que se pudiera hacer eso hubo que hacer el convenio con Procrear, tuvimos que aprobar el código, después del código negociar con particulares, después de negociar con particulares firmar los convenios. Hoy vamos a votar un proyecto que termina de consolidar el espacio verde, el canje por el espacio verde. Digo, no se ha parado de trabajar un minuto respecto del tema, pero coincido con vos que las necesidades tienen otra velocidad y yo lo entiendo, claramente lo entiendo. Entiendo que es muy difícil alquilar en San Andrés de Giles. Sigo muy de cerca la discusión de la nueva ley de alquileres, muy de cerca, porque me parece que es importante. Nuestro trabajo desde el Consejo es generar herramientas para que se puedan desde el Departamento Ejecutivo llevar adelante políticas que protejan. Vuelvo, es casi como la discusión anterior. Nosotros tenemos una ordenanza de alquileres y fíjate que gracias a eso muchas personas reciben asistencia y ayuda para poder enfrentar el drama de no tener casa. Ahora, en el fondo no, en el fondo para lo que hay que trabajar y mucho es para las soluciones estructurales, para seguir incorporando tierra y para que esas tierras vengan acompañadas de los servicios que se requieren y que además vengan con acompañamiento y ayuda para la familia para poder construir su casa. Es importante, sobre todo, que haya vuelto el Procrear, ¿no? Totalmente. Y con un formato, habla con cualquiera de las personas que han accedido a ese crédito, con un formato que les permite hacerse del dinero rápidamente e invertirlo en materiales. Ha cambiado muchísimo el Procrear respecto de las facilidades que le da a las personas para ejecutar el crédito. La verdad que eso es una muy buena política. ¿Por qué no hubo, una duda que tuvimos ayer con Hernán, con Germán, ¿por qué no hubo proyectos del oficialismo en el Consejo, en este orden del día? Sí, hay. ¿Hay? Hay un dictamen de un proyecto nuestro, que es el de la creación de la Oficina de Estadística. Sí, hay. Eso es importante, ¿no? Sí, porque obvio. Hay otra cosa que te iba a decir. Lo que pasa es que podemos presentar, si querés, 300 proyectos que no digan nada. Eso me parece muy importante. Y con respecto al tema de la tierra, el otro día hablamos con Bautista Castaño, que es el coordinador del censo. Va a haber una sorpresa, me parece. Vengo hablando con Bautista justamente por eso, porque nuestro bloque es el que impulsa la creación de la Oficina de Estadística. Y digamos, es un proyecto que ya venía de antes, que perdió estado parlamentario, que lo retomamos, y el dictamen está para aprobar. También es cierto que, digamos, hay distintas iniciativas que están en estudio en las comisiones en este momento. Que no esté en el orden del día no quiere decir que no haya producción, ¿viste? No es sinónimo. Presentar un montón de cosas no es sinónimo de producir. Y algo de experiencia tengo, porque voy por mi sexto año de mandato. Sí. A ver, sexto año de mandato, más 4 de legisladora provincial. Alguna experiencia tengo respecto de qué es cantidad y qué es trabajar sobre los temas que realmente tienen un impacto en la vida de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Hablamos ayer con el diputado Puglieli, fuera de la nota, ¿no? Hablamos de la gobernación de Kicillof. Y Kicillof está haciendo un muy buen gobierno, a pesar de la mala prensa, a pesar de él que habla mucho, a pesar de Bernie, que también mete cosas que no van, pero está haciendo un muy buen gobierno. Y me decía Carlos que en toda su carrera de intendente nunca había visto una inversión en educación como la que vos tienes, ¿no? Se están terminando las escuelas que estaban detenidas. Deudas históricas. Deudas históricas, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo soy parte de la gestión. Tengo la responsabilidad de conducir un organismo que también
la gobernación de Axel lo hereda destruido, porque vos imaginate que el IPS fue superavitario en toda su historia hasta que lo agarró la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Así nomás, digo, no hay manera de explicarlo. Te juro que no admite ninguna subjetividad. Son números, no admite ninguna subjetividad de mi parte. Superavitario, y lo dejaron quebrado. Yo estoy cerrando en más de 60.000 millones de déficit el año 2021. Pero bueno, la verdad es que sí. Pero ahí hay algunas noticias, por ejemplo, trámites que se pueden hacer vía digital, ya. Y todos los días estamos tratando de mejorar los procesos y dar respuestas. Nosotros, ni bien asumimos, nos comprometimos a trabajar el stock más crítico, que es la gente que espera un beneficio. Y a ver, y tenemos muchísimas dificultades, pero lo que no falta es mucho trabajo, muchas horas y mucha dedicación para poder resolver algo que no se resuelve en 5 minutos, ¿no? No, claro. Que es, creo, también la impronta de Axel, y coincido con Carlos, que quienes hemos visto otras gestiones, sí. Vemos muy contentos. No, la inversión económica es monstruosa. La inversión económica es monstruosa, pero para eso tuvo que haber un saneamiento muy grande de las cuentas que se heredaron del gobierno de María Eugenia Vidal. Y también creo que hay una dinámica de trabajo que como vos decís, la mala prensa, o no sé si decir la mala prensa, pero digo, evidentemente, así como hoy hablábamos de los formadores de precios, de los formadores de opinión, no seríamos los mejores amigos, sí. Pero bueno, al gobernador no lo eligieron para ser amigo de los formadores de opinión, sino que lo eligieron para resolver problemas de la vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Qué sé yo, la otra vez lo decía Máximo y a mí me gusta mucho repetirlo. Uno puede elegir hablar mucho, dar las discusiones donde hay que darlas, trabajar todos los días un montón de horas, o ir a los estudios. Claro, de televisión, claro. Y discutir. Sí. Y no lo digo por acá, porque vos sabés que yo vengo con muchísimo gusto, y porque además los medios locales siempre, vos sabés que lo digo siempre, son lugares que tienen o conservan eso que para mí es una de las razones de ser de los medios de comunicación, que es la de generar el debate público, sí, eso la es de contribuir al debate público. Bueno, eso no pasa con los grandes medios, que son los que, si querés, hegemonizan las grillas y captan mayores audiencias, porque bueno, ahí es el medio planteado como negocio. Y no está mal, porque a mí no me parece que esté mal, ¿no? Que sea una actividad económica, está perfecto. No, bueno, sí, hay gente que informa, hay gente que opina, y hay gente que hace shows también, ¿no? Pues decir, bueno, habla mucho donde tiene que hablar mucho. Yo digo, si algún día nos pusiéramos a hacer un compendio de todas las cosas que se dicen en el horario central de los canales de aire, es psiquiátrico, digamos, es pendular, es psiquiátrico, es incoherente. Yo ayer enganché de casualidad o antes de ayer, ya no recuerdo, un pedacito de López Murphy. Sí. Y yo digo, pero yo tengo algunos años, no importa cuántos, pero yo me lo acuerdo de ministro de Economía. Sí, yo también. Vale. Entonces, también. Hay una incoherencia en las posturas, ¿no? Que me parece que, nada, yo sigo sintiendo que es en los medios locales donde uno puede hacer un aporte y contribuir al debate y a la participación democrática, ¿no? Porque realmente tienen conservan esa, si querés, esa misión. Sí, es cierto. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Fue un gusto. Igual. Y me alegro que estés sacando el IPS a la calle, pero viste, te vieron en la Feria de la Diversidad. Sí. Y creo que van a estar en Ascuénaga también, ¿puede ser? ¿O no? Ay, me mataste. No, vi por ahí, capaz que dije algo que no corresponde. Es probable, porque hay cosas que te puedo asegurar que por suerte tenemos un lindo equipo de trabajo y hay cosas que yo no siempre... O este fin de semana con Malvinas, me parece. Vamos, porque bueno, la verdad es que venimos haciendo un trabajo... La vigilia, ahí yo me equivoqué. Ahí, puede ser. Venimos haciendo un trabajo muy importante con los veteranos. Sí. Este año son 40 años. 40 años de Malvinas y si querés te doy una primicia que firmé ayer. Dígamela.
Bueno, Obvio. primicia en Sí. serio. El IPS va a tener un área especial para la atención de los veteranos y de los excombatientes. Yo siento que estamos en deuda permanente Sí, y que seguro. más que hablar hay que trabajar, y las distintas organizaciones de los veteranos y de los excombatientes se han acercado en los primeros meses en los que estuve a cargo del IPS, y fue algo que entendimos a propuesta de ellos que era necesario. Y bueno, ayer tuvimos reunión de directorio y sacamos la resolución para la creación del área de veteranos de guerra de Malvinas, y la verdad es que creo que es el mejor homenaje, que es trabajar para resolver los problemas que tienen con los beneficios contributivos, porque muchos son beneficios contributivos, las pensiones, las viudas, Sí. los hijos. Así que, bueno, creo que ese es nuestro mejor homenaje, trabajar mucho para que a quienes tuvieron que defender a nuestra patria en Malvinas encuentren reconocimiento por parte del Estado y por parte de los ciudadanos en resolver los problemas.